Por eso ruego a Dios que esta palabra sea una palabra que toque tu corazón. Sé que viene de parte de Dios, porque hace 22 días que me dijo mi Pax que me tocaba predicar. Yo ya tenía un mensaje. Tengo casi 22 días muy malo de la garganta, de la gripa, mi esposa también. Y el jueves de hace 8 días el Señor me despertó y quiero compartírtelo. Y el jueves en la madrugada a las 4:30 empecé a escribir y dije: esto es tuyo, Señor, no porque el otro no, pero yo quiero hablar al corazón de la iglesia. Yo quiero hablar verdaderamente que dispongas tu corazón, porque este tema se llama una milla más. Entrega la estafeta, una milla más, un esfuerzo más, un tiempo más. Entrega la estafeta, delega a quién vas a dejar, a quién vas a encargar, a quién vas a decidir que Él continúe con el legado que Dios te dio. Muchas empresas, los Juegos Olímpicos se han visto que han caído, que han fracasado por la falta de la entrega a la estafeta. Yo me preparé también, ¿no? La semana pasada que mi esposa traía la otra, dije: ¡y me va a ganar! Pero ¿sabes qué? Cuando en las Olimpiadas se van a dar los relevos, las personas a la hora de recibir la estafeta se les cae, y eso representa que sea una victoria o que sea una derrota. Estados Unidos y muchos países en los Juegos Olímpicos han fracasado por esto. Yo he visto muchos hombres empresarios, mucha gente de mucho dinero, que antes de morir o al morir, sus empresas, sus trabajos se decaen, familias se desbaratan, porque nunca dejaron una estafeta, porque nunca dejaron un legado, porque nunca dejaron a alguien que dijera: ¿sabes qué? Tú vas a seguir mis principios, tú vas a seguir lo que yo te enseñé, lo que yo te preparé. Nadie lo ha hecho. Bendito Dios, a que la palabra de Dios no nos oculta nada, y todo está escrito ahí. Hay una palabra en 1 Filipenses 3:13 al 15. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces dice: hey, yo no pretendo decir que ya lo hice, que ya alcancé, que ya logré la meta. Todos sabemos que muchos pueden llegar a la meta, pero el punto es cuánto te vas a mantener, cuánto vas a permanecer en ese lugar que Dios ha puesto para ti, cuánto tiempo vas a estar en ese lugar. Y aquí lo importante es que nosotros podamos entender algo que Dios tiene para nosotros. Bendito Dios que el Señor no nos ocultó nada en su palabra, no nos ocultó nada de los errores tremendos que vivió el pueblo de Israel, pero nos los mostró para que nosotros pudiéramos ver verdaderamente qué es lo que puede suceder cuando te alejas de Dios o cuando eres fiel. Esto es algo bien importante. Por eso Josías, vamos a hablar de Josías. A mí, yo hace muchos años, cuando oí hablar de él, me enamoré, me impactó y me encantó la vida de Josías. ¿Por qué? Porque era un rey, un joven, un niño prácticamente. Josías venía de una descendencia. Su padre fue un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué sucedió? Que a los 2 años sus mismos siervos lo mataron. A los 2 años los mismos siervos, la gente no lo quería. Su abuelo hizo también malas cosas, su abuelo. Entonces, por lo tanto, Josías no tenía un buen principio, Josías no tenía una buena enseñanza, Josías no tenía un buen ejemplo. Tú y yo podremos decir muchas cosas, pero ¿qué dicen los dichos? El ejemplo es el que arrastra. Josías a sus 8 años, es Segunda de Reyes 22, 1 y 2, dice: Josías tenía 8 años, imagínate nada más, 8 años, subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaí y de Boscat. Él hizo
lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Qué impactante, 8 años. O sea, si tú tienes poco aquí en la iglesia, no es excusa para que hagas cosas que no le agradan a Dios. Si tú tienes poco tiempo en la iglesia, no es excusa para que digas, ay no, pues ahí me la llevo tranquilo. O te vas a ver la repercusión que tiene esto en delante. Este joven no tenía una buena enseñanza. La palabra de Dios dice que al niño mimado avergüenza a la mamá. Entonces, si tú y yo como padres no enseñamos, no ponemos límites a nuestros hijos y no los amamos como debe de ser, ¿sabes qué? Van a ser gente que no van a poder tener un lugar en ningún lado. Hace años, no sé si lo compartí, en Monterrey hubo un asesinato de un niño en un colegio y todos decían, bueno, ¿por qué? Si todos venían de una buena familia, si venían de una familia de posición alta. No, el problema no era la familia ni la posición social, es que ese niño nunca tuvo límites. Nunca se le enseñó verdaderamente a amar y a respetar a los demás. Hacía lo que, imagínense un rey encaprichado haciendo lo que quería, mataba a medio reino. Pero este joven, una de las cosas más hermosas de este joven es que él dijo, yo no voy a seguir lo que hizo mi padre, mucho menos mi abuelo, pero lo hermoso que su bisabuelo, que hizo Ezequías, hizo lo agradable delante de Dios. Entonces fue que sucedió un boom en este lugar. Y entonces este joven empezó a limpiar todo Israel, empezó a quitar los altares, empezó a quitar la idolatría, corrió a los hechiceros, corrió a los brujos, corrió toda la inmundicia que había en Israel. Y entonces dijo, ahora sí, creo que es tiempo de verdaderamente cambiar este lugar. Quiero compartirte algo. Una de las cosas más terribles que difícilmente se pueden, sí se puede contrarrestar, son los pecados familiares. Todos pecamos, amén. Ay, gracias. Pero hay pecados familiares que no se desarraigan. El maltrato, la crítica, la falta de perdón. ¿Qué tienes que limpiar tú en tu vida? En la siguiente diapositiva, ¿qué tienes que limpiar de tu vida, de tu casa? ¿Qué tienes que limpiar? ¿Qué cosas limpiarías de tu vida? ¿Qué cosas limpiarías de tu familia? ¿Qué cosas cambiarías? La otra vez preguntando, platicando a mi hermana, mi esposa y yo, dijo, hablamos que no hubiera adulterio, machismo, agresiones. Yo conocí una familia que hablabas algo y todo lo hablaban en mal sentido, todo. Entonces, ¿sabes qué? Tu hijo aprende de las malas palabras. Tu hijo aprende de que fumas, de que tomas, de que sabe que el día domingo no hay iglesia porque hay que ir con la familia y hay que tomar. Pues. Entonces dice, bueno, mi papá lo hace, pues yo también. Ellos crecen con eso. Ellos crecen con esa convicción de decir, bueno, mi papá aquí es uno, pero en la casa es otra cosa. ¿Qué pecados tienes que quitar tú en tu vida? Si quieres sigue así, no hay problema. Pero el punto es que esto tiene una repercusión a la eternidad. Si tú y yo nos obligamos a vivir una vida verdaderamente como le agrada a Dios, ¿sabes qué vamos a delegar? Miseria, pobreza, mediocridad, desinterés. Entonces van a saber que bueno, mañana es domingo, mañana vamos a ir a tal parte, mañana no hay iglesia. Mañana vamos a hacer esto. Este joven no, empezó a ponerse las pilas y dijo, no, tenemos que cambiar, tenemos que renovar, tenemos que cambiar toda la historia de Israel. Porque si mis padres hicieron lo malo, si mis padres hicieron lo terrible, yo no quiero hacer nada. Pero una de las cosas más importantes es que tienes que entender algo. Hay un problema muy grande en que tengamos esto, perdón. Pero ¿cuántas en la semana lees esto? ¿Cuántos apuntan? ¿Cuántos toman en serio esto? Este joven empezó a cambiar todos los altares, empezó a cambiar todas las cosas. Porque Josías, el primer punto, Josías reconoció el pecado. Josías sabía que había una situación de pecado, de idolatría en su familia, en su herencia y en todo Israel. ¿Sabías que un hijo puede ser idolatría? ¿Sabías que un hijo puede dividir una familia?
¿Sabías que una mamá o un papá pueden dividir un matrimonio? Son ídolos. ¿Qué ídolos tienes tú? Y Josías empezó y reconoció que había un pecado, que había un problema. Mucha gente sabe que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero no cambia. Eso no sirve. Por eso Josías empezó a cambiar, a eliminar, a derribar todos los altares, empezó a correr a todos los adivinos, a todos los brujos, empezó a hacer una limpia tremenda y eliminó la práctica, dice ahí, eliminó lo que llevaba. ¿Cómo estás con tu celular en la noche? ¿Sabes tu esposa con quién te conectas? ¿Sabe en qué página ves? Felicidades, porque dije, en San Blas, en Guadalajara, tuve un problema porque decía la esposa: ¿por qué le tengo que prestar mi teléfono? ¿Por qué le tengo que prestar? ¿Qué oculta? No, pues nada, entonces présteselo. Pero hay personas que no pueden soltar esto. Hay personas que se le da más importancia a esto que otras cosas. Jóvenes, y aquí hay jóvenes, hay narcos, hay gente rica que paga por poner likes para tener miles de seguidores, para atrapar jóvenes y gente. Por lo tanto, Josías eliminó la práctica del pecado. ¿Qué llevaba a esto? Si tienes problemas con la pornografía, no tienes que estar solo. Si tienes problemas con ciertas sustancias, no vayas a ver ese vecino. Manda a volar a tu abuelo, a tu tío, a quien sea. Pero verdaderamente esto va a repercutir como no te imaginas en tu vida espiritual, y eso le estás enseñando a tus hijos. Y sabes que nuestros hijos son fieles y mudos testigos de lo que está pasando. Los hijos se dan cuenta cuando no hay dinero en casa. Los hijos se dan cuenta cuando papá y mamá se están tronando los dedos para ver qué van a conseguir. ¿Qué están enseñando? ¿No ahorran? ¿Qué están enseñando? ¿No están administrados? ¿Qué están enseñando? Que hay más importancia a otras cosas que a lo básico. La otra atacó las causas que lo originan. Por ejemplo, ahorita que estoy aquí, ¿qué impide o qué puede impedir que a mí me llegue la tentación por otros lados? Estar satisfecho hermosamente con mi esposa, estar contento en el hecho matrimonial, para que no se oiga feo, estar bien con ella. Porque la verdadera relación íntima, sabes que no empieza ahí, sino empieza desde la mañana, en la tarde. Mañana nos vamos de vacaciones, gloria a Dios. Ay, sí. Mañana, ay sí. No, pero es verdad. La verdadera relación íntima es la emocional, es la relacional que tú y yo tenemos. Por lo tanto, cuando tú y yo estamos llenos, saturados, enfrascados en la presencia de Dios, algo sucede. Un ejemplo rápido. Estamos, por ejemplo, aquí. Yo difícilmente veo las caras. ¿Por qué? Porque hay un reflector. Es como si estuviéramos en un lugar oscuro y de repente prenden la luz. ¿Qué va a suceder? Así es la presencia de Dios. Te importa poco lo que suceda alrededor. No es porque seamos indiferentes, no es porque no nos interese lo que está alrededor, sino que lo que nos orienta, lo que nos vislumbra, lo que nos acapara mi atención es su presencia, es su enseñanza, es su amor. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo tenemos que enseñarle y delegarle a nuestros hijos no es que vengan cada 8 días a la iglesia. Eso no sirve. Sino que ellos vean. ¿Por qué ven que danzo, brinco y doy vueltas? ¿Por qué? No porque sea payaso, no porque sea un fanático, no, porque amo a Dios, porque he visto su respuesta, he visto sus promesas, he visto el cambio que Dios ha hecho en mi vida y he visto su fidelidad. Por lo tanto, yo vengo, danzo, bailo, doy vuelta. ¿Por qué? Porque Él hizo todo por mí. ¿Por qué? Porque si no, yo no puedo exigirle a mis hijos, a mis discípulos, que se apasionen y amen algo en lo cual yo no estoy comprometido. Nunca va a ser así. Vente, siéntate, danza, brinca, hazte. ¿Por qué? Si tú no lo haces. Un pastor estaba compartiendo y decía este pastor que estaba viendo una serie en la televisión con su niña y estaban viendo al burrito que iba a Belén, y de repente José se hinca y se postra a orar a Dios porque iba a dar a luz su esposa, y él estaba buscando dónde encontrar refugio. ¿Y qué creen que dice la niña? Dice: mira papi, como tú. Entonces él entendió: estoy dejando un buen legado.
Estoy dejando una buena enseñanza, estoy dejando un buen principio, estoy dejando algo que no es porque le estén poniendo, no es porque le esté exigiendo, no es porque la force, sino que él, cuando nos ven enamorados, apasionados y en la semana leyendo la palabra, cantando, adorando, ¿sabes qué va a hacer tu hijo? Va a decir: yo quiero eso. Yo tengo unos amigos pastores, uno es de Guatemala, hace tiempo saqué una foto de ellos y me gustaba platicar con ellos porque decía: yo no tengo problema, porque llega a la casa pastor, y el pastor fulano de tal, pastor fulano de tal. Y cuando vamos a la iglesia, ¿sabes qué hace mi hijo? Papi, vámonos, porque él ve cómo amo a Dios, porque él ve cómo danzo a Dios, porque él ve cómo le alabo a Dios. Entonces él, lo que ve, él lo hace. No porque se le imponga, no porque se le force, no porque se le diga que esto tienes que hacer. Por eso el legado que Josías tenía, el mal ejemplo que Josías tenía, ¿sabes qué? No fue algo que le afectó a él. Y es por esto que yo quiero invitarte. Yo, no sé, un domingo compartí aquí que una de las cosas que me enamoraron de Gracia Incontenible, y veníamos platicando con los muchachos cuando fuimos a Toluca, le dije: yo amé a mi pastor y lo quise mucho porque él creyó en mí y él vio lo que nadie vio, y de alguna manera me viene a confirmar lo que un día Dios me dijo. Y yo tenía pocos años en la iglesia, meses, y el Señor me dijo: un día le hablaste a cientos, el día de mañana le vas a hablar a miles. Quiero que vean, dale un aplauso, porque vamos a ver eso. Yo lo creo, yo voy a luchar, yo voy a pelear, yo voy a entregar mi vida aún más, porque ¿sabes qué? La bendición es para mí. Y una de las cosas hermosas que Josías vio, no lo vio él, no lo sé, aquí está mi pastor que conoce más que yo, pero fíjense, Primera de Reyes 13:2. Quiero que vean esta cita. A mí me impactó eso. ¿Por qué? Tú y yo tenemos que tener una palabra, tú y yo tenemos que tener una promesa, y si no, tengo que luchar. ¿Qué es esta promesa? Y fíjate lo que dice: luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: oh altar, altar. Esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Los reyes que conocían la palabra, conocían a Dios, amaban a Dios, quemaban incienso, quemaban sacrificios en el altar donde se debía de adorar a Dios. ¿Cuántas veces no estamos escuchando? Ya va a empezar otra vez. Ay, otra vez con no manches. También eso está mal. Pero lo más sorprendente es que esta palabra, ¿sabes cuántos años atrás se dio? 300 años atrás, antes de que naciera Josías. Este joven tenía propósito, este joven tenía una asignación, este joven tenía una palabra que cumplir y que derrocar todo lo que había a su alrededor. Por esto Josías a lo mejor no vio eso, pero con la pasión, con la entrega y la dedicación, empezó a barrer todo Jerusalén, todos los alrededores, y dijo: ¿saben qué? Vamos a reparar la casa de Dios, vamos a ponerla hermosa. Y en este capítulo, vemos más adelante, dice: y llévenle a los porteros, porque el dinero que se juntó, entréguenselos a ellos. No desconfíen, porque son gente honesta. O sea, era un rey, tenía 18 años, brother. Imagínate, 18 años, cuando ven y empieza a limpiar toda la ciudad, y van y los escribas le dicen: rey, encontramos este libro de la ley. Y entonces él viene y lo agarra y empieza a llorar y empieza a clamar y empieza a decir: Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en este lugar? En nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados te avergonzaron, quemaron incienso a Baal, hicieron tantas tonteras. Pero yo voy a hacer todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que nunca hubo un rey tan hermoso, tan entregado, tan impactante como ese joven. Y toda la nación le siguió, toda la nación se apasionó, toda la nación dijo: yo quiero eso, porque él empezó a hacerlo. Él tenía un legado, él tenía un llamado de parte de Dios. ¿Sabes?
A mí me da mucha tristeza. ¿Por qué? Y quiero preguntarte, este sí lo tomé de un tema que di el martes antepasado. Perdón. Si tus hijos decidieran servir a un Dios, o al Dios que sirves, ¿a quién servirías? ¿A quién crees que servirían? No, a Dios. No, a Dios, a Dios. ¿Dónde están? ¿Al Dios fútbol? ¿Al Dios dinero? ¿Al Dios trabajo? ¿A qué Dios le servirían? Porque ellos están viendo. Es importante trabajar, sí, pero es importante tener un lugar en donde tenemos que adorarle, tenemos que rendirle culto, tenemos que exaltarle, porque Él es más valioso que todo. Y fíjate lo que dice, gracias. ¿A qué Dios servirían? ¿Al Dios dinero? ¿Al Dios trabajo? Hay gente que pide trabajo a Dios y se va porque encuentra el trabajo. ¿Y Dios? ¿A qué Dios servirían? Cuando escribas Dios en el Face, se escribe con D mayúscula. Cuando Dios es el Dios otro, se escribe con D minúscula. Pero de veras, ¿a qué Dios servirían tus hijos? Pregúntame, te pregunto yo, contéstame tú. ¿Qué es lo que están viendo de ti? ¿Qué están viendo de ti? Un pastor, ese escritor, me gusta este libro, Juan 3:16, dice que lo invitaron a, no, mejor me regalan un vaso de agua porque me da pena que se escurra. Lo invitaron a un rancho, y dice que desde que llegó, gracias pastora, dice que desde que llegó vieron que vio que una vaca iba corriendo. Entonces él se quedó, dijo, a lo mejor están practicando los jóvenes a como al azar, y corría la vaca para un lado y corría para el otro. Entonces dice que llegaron, descansaron, al siguiente día despierta y ven que los rancheros estaban persiguiendo a la vaca, ¿verdad? Y corrían todos para todos lados, y la vaca no se dejaba agarrar. Esa fue otra foto que encontré, pero era real, ahí sí. Pero dice que al tercer día vieron que las camionetas se acercaron y la orillaron en una esquina cerca del cerco, y las camionetas y los vaqueros se acercaron y la agarraron. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Esta vaca había metido el hocico en una lata de pintura. Por lo tanto, tenía 3 días sin tomar alimento, sin beber. Imagínate el grado de contaminación que estaba sintiendo al inhalar el solvente, ahí o seco pues, pero huele. Entonces él se puso a meditar, y quiero que medites. Él dijo, ¿cuánta gente no estará deshidratada sin la obra del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuánta gente estará sin la palabra de Dios en sus vidas, sin alimento, sin tener un gozo pleno? ¿Cuánta gente? Si tú te conformas con cada 8 días escuchar esto, qué mal estás. Si tú te conformas con cada 8 días estar escuchando lo que mi pastor te da, te enseña los martes, está muy mal. Siempre se habla de los hijos pródigos, y siempre se cree que el hijo pródigo es el desdichado que se fue a malgastar su vida, a gastar el dinero de papá con las rameras. La palabra de Dios no dice eso. A lo mejor era un deseo reprimido de este cuate, ¿no? Pero hay cientos de hijos pródigos, de veras, hay cientos de hijos pródigos en las iglesias, que viven en las iglesias, que sirven en las iglesias, que caminan en las iglesias y que van en las iglesias, pero nunca se han dado cuenta de lo que la palabra de Dios dice. Este joven dice, pero ¿por qué le hacen todo, padre? Si yo estoy contigo toda la vida, si yo he estado todo el tiempo, ¿por qué le haces un becerro a él y a mí no me hacen nada? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué no lo tomas? Hay promesas grandes que están aquí, que no sabes ni qué hay, o mucha gente no sabe qué hay.
Mucha gente vive y se vive en la oscuridad y se vive en la soledad, en la tristeza, porque la gente no sabe qué es lo que dice. Están relacionados con el servicio, están relacionados con lo que sigue, están relacionados con pero nunca están relacionados con el Padre. Y eso es lo más tremendo, esto es lo más fastidioso que nuestros hijos reciben, que nuestros hijos maman, que nuestros hijos absorben, porque dice cada 8 días lo mismo, cada 8 días y luego ay, otra vez a la iglesia. Es una oportunidad de recibir una palabra donde tu vida va a cambiar. Es una oportunidad donde la palabra va a impactar tu vida o decirte en qué estoy mal. Quiero decirte esto con todo respeto. ¿Cuántos saben que esto es un regalo de Dios para la humanidad? ¿Cuántos han recibido bendición cada 8 días? Cuando tú das un regalo, lleva un destinatario. O sea, yo lo doy a fulano de tal porque lo amo, porque es especial para mí, porque es lo mejor para mí. Y yo se lo entrego. ¿Cuántas veces has regalado algo? Ay, ay, ponlo. ¿Cómo te sientes? Cuando te lo dan, ay, otra vez. ¿Sabes qué? Cuando uno toma el regalo que Dios le da, pero no tiene una devolución, no tiene un agradecimiento en hechos, en palabras, en constancia, en entrega, en dedicación, ¿cómo crees que está el corazón de Dios? Cuando te ha bendecido con dinero, cuando te ha bendecido con trabajo, y no, ¿cómo Dios te puede bendecir con 20 si no das gracias por los 10? ¿Cómo te va a bendecir con 100 si no bendices con los 10? ¿Sabes por qué la gente no diezma? Perdóname, porque ahí ven que mucha gente no diezma. Es triste, es doloroso ver que cada mes estamos pidiendo para la renta. ¿Sabes qué ven tus hijos? La gratitud no es a la serie, conecta, liga, vincula. Hay afecto, hay relación, hay respuesta, hay dedicación. La ingratitud desconecta. ¿Sabes por qué la gente no da? Porque creen y piensan que ¿para qué? Todo lo tengo, es para mí, yo tengo derecho a que me den. Entonces Dios te ama tanto que dice, está bien. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Cómo estás en tu bondad? ¿Cómo estás en tu delegar? ¿Cómo estás en tu bendición? ¿Cuántas veces has retenido? Por eso hay pobreza, por eso hay escasez, por eso hay tanto conflicto. Y no es porque yo le esté pidiendo, no, sino es porque a veces que tenemos un padre y no le agradecemos verdaderamente lo que Él ha hecho. Ya para terminar, la otra de esta, la asignación que Dios tiene para nosotros es tan grande que tal vez tú y yo no lo veamos, pero nuestros hijos sí lo van a ver. ¿Sabes qué? Es tan grande lo que Dios tiene para mí, es tan grande lo que Dios tiene para mi esposa, que a lo mejor mi nieta o el hijo de mi esposa lo van a ver. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera quise y estuve dispuesto a dar lo que Dios me dio. Una de las cosas más hermosas y más poderosas es cuando Dios le da un sueño a José y todos dicen, ay, José el soñador, ay, José el soñador. No, ¿sabes qué? Ese hombre se puso las pilas. Todos sus hermanos tenían la misma asignación. De todos sus hermanos corría sangre real, de todos. Pero él fue el único que creyó en ese sueño. Él creyó, fue el único que abrazó ese sueño. Él fue el único que él dijo, yo voy a seguir y yo voy a luchar. Y muchas veces tal vez las circunstancias se ven totalmente todo lo contrario. Por eso la gente se desanima, por eso la gente se aleja. ¿Sabes por qué? Porque no viven una vida verdaderamente que adore, que glorifique. Y no porque te quiera decir que sea, no, es que la palabra de Dios, las promesas de Dios vienen, alimentan, te sanan, te inquietan, te exhortan a que tienes que cambiar, tienes que dejar esa vida, tienes que perdonar, pero tienes que seguir adelante. Y este chavo lo venden, lo meten al pozo de agua y después de eso lo venden a Potifar. Y quiero que veas esta cita,
Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José. Imagínate nada más. ¿Qué ve la gente de ti? Dile al que está a tu lado: ¿es agradable vivir contigo? ¿Qué ve la gente de ti? Aguas, ahí vienen. ¿Qué ve la gente de ti? ¿Que nada más vienes a traer problemas? ¿Que nada más vienes a lamentar y dicen: ese es el Dios que me habla? Potifar notó que el Señor estaba con José. Potifar no conocía a Dios, pero tú y yo vamos a reflejar a Dios conforme lo busquemos, conforme tengamos hambre de su palabra, conforme digamos: Señor, he cometido un montón de burradas, yo estoy aquí no, yo he cometido muchos errores, pero he visto su gracia, he visto su respaldo, he visto su apoyo. Por eso estoy aquí, por eso sirvo y por eso quiero seguir. Versículo 4: eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal y puso a cargo de toda su casa y de todas sus posiciones. Puso a cargo de todas las cosas que él tenía, puso todas sus posiciones, porque él decía: ¿sabes qué? Con este hombre es leal, con este hombre dejo un peso y sé que me lo va a guardar, sé que me lo va a devolver y sé que va a hacer lo mejor para cuidar mi hogar. ¿Cómo estamos cuidando el dinero que nos llega a casa? La otra vez mi esposa me dice: ay, me invitaron a comer y quise ir, pero yo no, dice, pero no comí porque tú estabas en la casa. A mí me daba tristeza porque veía ensambladas a gente, o en Guadalajara a los hermanos comiendo mariscos y cosas así. Y yo decía: no manches, acabo de venir de su casa, o veo cómo sus hijos andan. ¿Cómo puede ser posible que anda haciendo esto? Yo no como si no está mi esposa. Yo le llevo. José entendió, y tú y yo tenemos que entender, ya quiero terminar, que lo que Dios te dio a ti, Charlie, a Juan, a Monia, cada uno de ustedes tiene carácter de eternidad. Si yo no peleo por esa promesa, José, aún a pesar de que lo metieron en la cárcel, José, a pesar de que volvió a ayudar al panadero, lo metieron cuando Potifar y lo dejaron ahí, le prometieron sacarlo y no salió. ¿Sabes por qué? Porque él sabía, y Dios dice la palabra de Dios, fíjate en el siguiente versículo, Génesis 39:21. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía, en todo lo que hacía. ¿Qué tengo que hacer yo? Este hombre aguantó, dicen allá, aguantó vara, aguantó las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque él dijo: Dios me dio una promesa que el día de mañana Dios me iba a levantar y me iba a poner un lugar especial. Pero él lo hizo no nomás por él. Tú y yo tenemos que entender, no es por mí, no es por lo que Dios me va a dar a mí. Yo me siento pleno, contento, satisfecho, bendecido con lo que Dios ha hecho y con lo que Dios me ha permitido realizarme y expresar. Pero sé que viene gente atrás de mí. Y José no fue egoísta, sino que José aguantó en la cárcel hasta que le llamó Faraón. Y después de que le llamó Faraón, ¿sabes qué hizo? Lo puso a cargo de todo el país. Y después José fue el medio para que su familia, sus hermanos, su padre, volver a verlo, llevarlos a tierra fértil, llevarlos a tierra de prosperidad. Y el día de mañana decirle: ¿sabes qué? No flaqueé, aguanté, soporté. Me dolió lo que me hicieron, me sentí humillado, me sentí rechazado. Dicen que uno de los daños emocionales que más afectan a las personas es el rechazo emocional, el rechazo que hay en la gente. A José lo rechazaron, pero José descansaba con Dios, porque él sabía que él iba a llegar a un lugar de donde no más iba a ser bendecido por la promesa,
no nomás iba a bendecir a su familia, sino iba a bendecir a toda la nación de Israel. Y Dios hizo de alguna manera que este joven, que este hombre caminara de una manera tan asombrosa, que hoy me lleva y me lleva a compartirte y decirle: ¿qué vamos a hacer? Yo tengo un legado muy grande y yo lo quiero continuar. Yo cuando platico con los hermanos, yo le digo: yo estoy obligado, a buscar de Dios. Yo estoy obligado, porque yo no quiero, vivo hermosamente aquí, así como estoy. Pero si yo me descuido, vuelvo a drogarme. Si yo me descuido, vuelvo a tomar y pierdo todo. Yo he vivido 21 años, hicimos la cuenta mi esposa, yo tengo 20 años en la iglesia. Y desde que llegué yo dije: yo no me quiero quedar sentado. Yo no me quiero quedar ahí oxidándome como el egoísta, nada más dame, dame, dame. No. ¿Sabes por qué? Porque si tú das, vas a crecer. Si tú das, vas a prosperar. Si tú das, tus dones, tus talentos, tus cualidades se van a perfeccionar, te vas a realizar, y de esa manera vas a proyectarte y vas a inspirar a la gente que viene atrás, y vas a motivar a la gente, y vas a llenar, y va a decir: ¿sabes qué? Yo quiero eso, yo deseo eso, yo quiero en eso.